¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en otra entrega de Reflexionemos Juntos. Y como siempre es un placer para mí conversar y dialogar con mi hermano y amigo Carrión. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar conmigo una vez más aquí, en este espacio que se está volviendo costumbre. La costumbre es peligrosa, estábamos hablando ahorita, pero se está volviendo costumbre. Es verdad. Un placer y una alegría muy grata de parte mía. Esta tarde vamos a hablar un poco acerca de la resurrección de Moisés. Recordamos a todos que hemos estado hablando en estas entregas sobre el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de esta resurrección de Moisés. Pero yo quisiera, antes de pasar a ese punto, que digamos algunos tópicos de quién es Moisés, quién era Moisés Carrión, quién es este personaje y qué significa este hombre en toda la historia bíblica. Para el pueblo judío, Moisés es el líder máximo, es el ejemplo de un líder. Es lo que cualquier líder debería de pensar serlo. No solamente desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista moral, desde el punto de vista, familiar. Para un judío, Moisés es parte de la familia. Y debo decir que recuerdo que grandes políticos dominicanos han reflexionado y han hecho comparaciones del liderazgo, han extrapolado el liderazgo de Moisés al liderazgo como lo conocemos hoy, el liderazgo social como comúnmente nosotros lo tratamos. Y es porque Moisés es el ejemplo del liderazgo en su máxima expresión. En su máxima expresión. Claro, por debajo de Jesús. Jesús, estamos hablando, y eso está claro, ese punto. Jesús es el punto máximo de lo que es el liderazgo mismo hecho persona. Claro. Y luego viene a resurgir la figura de Moisés como una figura emblemática de lo que podemos definir como liderazgo. Y es porque Moisés, toda su carrera fue excepcional. Y no podemos descartar el punto del inicio. ¿Cuál es la historia de Moisés? Que hay un trasfondo de milagro y de trascendencia, de una intervención directa de Dios desde su nacimiento. Tenemos a los israelitas que eran esclavos en Egipto, y hemos hablado de eso en anteriores entregas. Y tenemos a Moisés que nace en medio de aguas turbulentas. Y cuando hablo de aguas turbulentas me refiero a un edicto del propio faraón diciendo todo niño varón que nazca lo matan inmediatamente, porque los israelitas se estaban volviendo fuertes. Y era una estrategia eliminar a los varones. Pero las parteras decidieron no hacer eso y dejaron que los niños nacieran. Luego este niño es escondido, es colocado en una canasta en el río. Estamos hablando de Moisés. Es colocado en una canasta en el río, sobrevive, crece en Egipto. O sea, hay toda una historia trascendental, un hilo que lo conduce Dios, como bien creemos por fe. Dios conduce la historia humana. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque el Moisés de Egipto es el Moisés humano. Correcto. Es el Moisés con sus defectos. Es el Moisés que obviamente no iba a ser el siervo de Dios. Incluso mata en su manera de ver las cosas, en su manera de sentirse que él puede resolver el problema de sus hermanos los judíos, los cuales ellos no querían eso. O sea, decían, no, tú nos has metido en problemas. ¿Okay? Matando al judío, tú lo único que has empeorado la situación. Así que, mira, no queremos saber nada de ti. Es más, tú no eres uno de nosotros. ¿Okay? Y necesita conocer a Dios. Necesita
domar, limar todas esas asperezas. Mira qué interesante, porque eso lo vamos a ver después. Claro. Tiene que limar esas asperezas. ¿Y cuánto le toma? 40 años en el desierto, ¿ok? Porque es ahí donde él se da cuenta que no es nadie, y eso es esencial para nosotros como seres humanos, reconocer que no somos nadie. Podemos ser ingenieros, podemos ser biólogos, doctores, economistas, artistas, podemos ser millonarios, pero tenemos que entender moralmente lo único que somos es, dice Pablo, trapo de inmundicia. Es correcto. Eso es todo. Y nosotros es bueno que nos hayamos remontado a los inicios de Moisés, porque usted tiene ahí perfectamente, como lo explicas, el llamado de Moisés. Nosotros vemos ahora a Moisés como un gran líder, pero al inicio Dios se toma su tiempo para mostrarle quién es. Y hay un pasaje incluso donde Dios le dice, mira, mete tu mano, vuelve a sacarla. ¿Y qué? Lepra. Ahora vuelve a entrarla, vuelve a sacarla, limpia. Bueno, eso te lo limpié yo. Entonces, Dios le está tratando de decir, te voy a guiar por un camino de glorioso liderazgo. Pero tienes que entender que la gloria solo me pertenece a mí. Y por ahí entonces entramos entonces en materia. Moisés asume el liderazgo del pueblo de Israel, liberándolo de la esclavitud. Al punto que él siente que ese es su pueblo. Correctísimo. O sea, tanto llega a conectarse con el pueblo judío que él siente que es su pueblo. Y se conecta de una manera tan a fondo con la misión que Dios, que no era sencilla, debemos decir, no era sencillo. Primero, el hecho de liberar al pueblo era toda una hazaña, liberar al pueblo. Y entregarse por completo a los brazos de la fe. Bueno, yo voy a liberar a este pueblo, pero es Dios que lo va a hacer. Entonces, hasta el momento vemos a Moisés que confía en Dios y en las obras de Dios y en lo que Él puede hacer. 100%. Y Dios, número uno, queda liberado. El pueblo van al desierto, perfecto. Luego vemos a un Moisés que primero se negó a la misión, pero una vez libera al pueblo, como bien señala, se compromete con la misión. Y llega a amar a este pueblo a un punto donde Dios, en algunos momentos de rebeldía, decía, este pueblo me hartó. Lo voy a erradicar y voy a buscar otro pueblo. Tan sencillo como eso. Y Moisés decía, no, espérate. Y Moisés entonces intercedía por el pueblo. Y ahí está la tipología de Jesús. Esta intercesión por el pueblo. Entonces, llegando al punto, ¿cuál es el pecado que comete Moisés que no le permite entrar a la tierra de Canaán, que es a la tierra prometida, donde él lideró este pueblo, lo liberó en Egipto, lo condujo por el desierto, lo llevó hasta la tierra y entonces no pudo entrar? Mira, yo he venido estudiando diferentes teólogos, diferentes opiniones. Ni la teología tiene una respuesta clara, pero uno puede sacar, leyendo a uno y estudiando los textos, uno puede sacar conclusiones. Básicamente él ve que ya está al final y él siente algo de orgullo. Él siente algo de sentirse que eso fue gracias a él. Y al ver... Estamos especulando. Sí, pero es lo que vemos, es lo que vemos. Es lo que los teólogos lo ven. Y dice, al ver ese rechazo del pueblo, ese reclamo del pueblo, él se siente ofendido. Se siente más ofendido que todas las otras veces. Y Dios le dice, bueno, lo único que haces es toma la vara de tu hermano y háblale a la roca que salga agua. Y él asume el papel de Dios. Y su ira hace a que ofenda a la gente, cosa que no lo había hecho nunca. Siempre los había defendido, siempre se había puesto del lado de ellos. Nota cómo Dios le dice, pero en este caso no fue Dios el que le dice, mira, yo estoy harto de esta gente. Él agarra y en vez de hacer exactamente lo que le dice Dios,
los insulta a su pueblo. Según los judíos, la ofensa no fue decirles rebeldes, fueron ofensas. Y no nos vamos a detener en eso, pero los ofendió, los hirió y golpea la roca, llevando su ira hacia la roca. La golpea 2 veces. La golpea 2 veces. O sea, y el mandato era que le hablara. Que le hablara. Y el hecho de él golpearla 2 veces indica, como había señalado anteriormente, cierta seguridad en él. En él. Se atribuye él el derecho. Ese derecho que antes lo tuvo Dios siempre. Moisés, mira, vamos a destruirlo de una vez. No, esta vez fue él. Ese fue lo que según la teología y según las interpretaciones, ese fue el pecado. Y ahí tenemos entonces el elemento que nos da un poquito de luz. ¿Era tan grave este pecado? ¿Fue justo o injusto Dios al decirle a Moisés, mira, párate aquí en este monte, mira al pueblo entrando, pero no vas a llegar. Mira la ciudad, pero no vas a entrar? Nuevamente, es especulación. La teología, literalmente, la teología como tal es especulación, porque no es una ciencia exacta. ¿Okay? Lo que nosotros podemos entender es una cosa: Dios es justo. Eso sí. Y Él tenía que sentar un precedente. Es correcto. El pueblo estaba herido al punto que se sembró una división grande. Los mismos judíos, dice la tradición judía, que en ese momento el pueblo estaba más dividido que nunca. Y Moisés, en vez de ayudar a la unión, protagonizó el inicio de una división. Y Dios decidió no dejarlo entrar. Y ahí está entonces, si comparamos la profundidad o lo que significó este pecado, podemos compararlo con el pecado inicial de la vanagloria, aunque aquí quizá por ira, ¿verdad? Moisés estaba, pero hay, de la autosuficiencia. La autosuficiencia, que es peligroso en el terreno espiritual, porque nosotros dependemos de Dios y toda la gloria debe ser para Él. Y ojo con esto, es así, toda la gloria, porque nosotros no tenemos mérito alguno. No tenemos mérito. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? El orgullo. El orgullo, la vanidad. Pensar que tú puedes tomar el papel de Dios. Eso no solamente aplica al caso de los israelitas, aplica a nosotros. ¿Cómo nos relacionamos con otras personas? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra familia? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hijos? O sea, si nosotros llevamos ese concepto, nos damos cuenta que a Dios no le gusta la vanidad, no le gusta el orgullo. Y cambiando un poco el ángulo de la conversación, Carrión, no estamos para nada juzgando a Moisés, ni estamos diciendo lo que él debió haber hecho, porque no me imagino yo en los pantalones de Moisés. Cada vez que yo cuento la gente que él estaba conduciendo por el desierto, primero gente que venía de una esclavitud, de una forma de pensamiento, de conducta, atraerlos por el desierto y llevarlos a la Canaán, es toda una hazaña a la que yo no me veo en los zapatos de Moisés. Mira, José Carlos Mariátegui, un filósofo sudamericano, peruano, escribe 5 volúmenes, se llama Los 7 ensayos de la realidad peruana. Esos 7 volúmenes han dado orígenes a 6 partidos políticos, incluyendo el PRI mexicano. Y lo que él dice es, lo más difícil de cambiar es el complejo de esclavitud. Lo que sufrieron los mexicanos, lo que sufrieron los guatemaltecos, los peruanos, con 400, 300 años, es irreparable y se sufre hoy en día. El pueblo israelita lo hizo ¿en cuántos años? En 40 años transformaron, con la ayuda de Dios,
40 años transformaron todo a convertirse en líderes. Correcto. Entonces, si nosotros tomamos eso como base, nos damos cuenta que lo que sucedió en el desierto, lo que sucedió con Deuteronomio, es la magnificencia de Dios puesta a nuestro servicio. Correcto. Por amor se logró eso. Y Moisés es parte de ese milagro. Entonces, viniendo al punto central de este tema, la resurrección de Moisés. Aquí es donde entonces el ser humano se sorprende, donde yo me sorprendo, porque yo puedo ver a Dios injusto porque Moisés no entró a la Canaán terrenal. Pero ¿qué hubo después que la gente entró a la Canaán terrenal? ¿Hubo paz? ¿Hubo tranquilidad? ¿Quién realmente recibió la herencia incorruptible? Nosotros tenemos la resurrección de Moisés. Dice la Biblia que Moisés, Dios lo enterró. Sí. Y que nadie sabía dónde estaba enterrado. Tiempo después hubo un pleito cósmico entre Satanás y Jesús por el cuerpo de Moisés. Porque Jesús fue a resucitar a su hijo para llevárselo. Absolutamente. Tan sencillo como eso. Fue a llevarse a su hijo, a resucitarlo para darle su herencia. Su herencia celestial, incorruptible. Y aquí decimos amén. Esto es glorioso. Y Satanás se quiso poner en medio para impedirlo. Y dice la Escritura que Jesús le dijo, mira, simplemente te reprendo. Así mismo. Así mismo. Jehová te reprenda. ¿Ya? Exacto. Y se llevó, resucitaron. Jesús resucitó a Moisés. Y se lo llevó. Y se lo llevó. Ya. Esto es maravilloso, Carrión. Porque podemos ver a un ser humano con defectos, pero que tuvo una relación muy íntima con Dios. Es nuestra esperanza. Correcto. La resurrección de Moisés es lo único que nosotros podemos llamar como prueba de que un ser humano de pecado, nacido bajo una naturaleza pecaminosa, puede resucitar. Que tenemos garantía. Absolutamente. Jesús fue a resucitar personalmente a Moisés. Lo resucitó, hubo un pleito y Jesús venció y se llevó a Moisés y le dio su herencia. Eso me llena de esperanza, porque eso me dice a mí que Jesús va a cumplir su promesa de resucitarme en el día final. Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Que si nos ponemos profundo, ahora que tú acabas de decir eso, Jesús resucitó a Moisés como un adelanto de su resurrección. Absolutamente. Y hay una garantía ahí porque a Moisés lo resucitaron con la promesa de la resurrección de Jesús. Ahora, ya Jesús resucitó y llevó trofeos incluso al cielo cuando resucitó. Ahora, el mensaje para nosotros es, así como Jesús resucitó a Moisés, tenemos una garantía de que seremos nosotros resucitados también. Absolutamente. Y aquí está el mensaje de esta lección. Tesalonicenses, capítulo 3, primera Tesalonicenses capítulo 3 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esperanza para nosotros y queremos dejar este mensaje aquí. Resucitaremos, encomendemos nuestra vida, nuestro corazón a Jesús, aceptémoslo como nuestro Salvador, vivamos la vida que vivió Moisés de entrega a Dios y hay una garantía de que resucitaremos e iremos al 100%. cielo. Que Dios nos bendiga.